Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les he dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Gracias por ver otro video más. Como lo puedes ver, el día de hoy tenemos a una invitada que es Jamie Salazar y el día de hoy vamos a estar respondiendo, vamos a estar tratando de dar ciertos argumentos de cómo comprobar que verdaderamente Jesús existió. Recordemos la idea principal de esta serie de apologética, que es dar algunos argumentos para comprobar que Dios verdaderamente existe, que hay evidencia no solo bíblica, no solo de creencia ni de testimonios personales, sino también de evidencia científica, y dar de distintos argumentos, dar muchos argumentos para que de alguna u otra manera puedas llegar a la conclusión que verdaderamente Dios existe y tiene un plan y un propósito para tu vida. Entonces, Jamie, qué placer tenerte aquí. Gracias, hola, Dios les bendiga. Pues espero esto sea de bendición, porque también fue de bendición para mi vida. Y pues sí, hay una evidencia, existen evidencias científicas que nos dicen que Jesús existió y que no solamente lo creemos o es un mito o es una leyenda, no, es real, 100% real, existió y sigue existiendo en nuestros corazones. Entonces, no sé, Jenny, me habías comentado que de parte de tu bosquejo era como dar de tu experiencia, de cómo conociste a Jesús, cómo fue tu encuentro con Jesús. Bueno, pues en sí me hablaron de Jesús desde muy chiquita, desde los 5 años, pero yo creo que fue cuando llegué a la adolescencia, 13, 12, durante esa edad, de los 13 a los 15 años, donde estamos en la etapa de la secundaria, la verdad es que sentí que mi vida fue un poco complicada en ese aspecto, un poco confundida, muchos dirán como todo adolescente, pero pues sí habían cositas que pues no estaban funcionando bien, hablando emocionalmente, pues de seguridad y todo eso, y de autoestima, pero gracias a Dios volvieron a seguir hablando mi vida de Jesús, que en sí desde los 5 años lo escuchaba, pero creo que se hizo más presente en ese tiempo, que me dijeron, recuerda que tienes a Dios de tu lado, recuerda que aceptarle en nuestro corazón cambia las cosas. Entonces desde ahí tomé una decisión genuina yo de aceptar a Jesús en mi corazón y he visto el cambio y eso me tiene aquí ahorita, y gracias a Dios hay autoestima, hay seguridad, hay confianza, se fue la depresión, se fue la ansiedad. Y eso es lo que yo he podido experimentar, que Dios existe, que Dios es real y que obviamente todo lo que se habla de que Dios se hizo carne es también 100% real, si no, no tuviéramos ahorita esperanza de vida. Wow, esperanza de vida. Y fíjate que ayer, no mentira, hoy en la mañana estaba viendo justamente un video sobre de los periodos, y ahí va a sonar bien apocalíptico y todo, pero justamente de los periodos de eso. Y muchas personas decían como que al final vale la pena creer en que Dios existe, porque te vas al cielo y no te vas al infierno. Y creo que el entender que Jesucristo vino a la tierra nos da una esperanza mayor, porque es el camino hacia el Padre para llegar a Él. Entonces, desde el simple hecho de que vino a la tierra, hizo milagros, desde el simplemente hecho de comprobar que lo que dice la Biblia es real, da un alivio, porque es como que lo que creo o lo que yo sé o lo que dicen las personas que es real, verdaderamente es real. Y creer en eso, creer que aún hay una esperanza, que es como un vale que también aplica para una eternidad con Cristo. Así es. Estábamos hablando un poquito, evangelizando estos días por la materia del Instituto Bíblico, y mientras repasábamos todos estos textos evangelísticos de más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 8, y muchos más, donde dice más la paga del pecado es muerte y más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, todo esto nos garantiza que hay una esperanza, que hay una oportunidad, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero alguien quiso dar su vida por nosotros teniéndonos amor y misericordia, y es por eso que ya no vamos a una eternidad al infierno, sino una eternidad al cielo, pero es nuestra decisión. Y pues la verdad es que yo he decidido creer, y me imagino que tú también has decidido creer. Claro. Y ese es nuestro vale, como decías tú, ese es nuestro vale que nos garantiza que vamos a pasar al cielo. Y pues bueno, estábamos hablando de Jesús,
¿quién fue Jesús? Muchos lo conocen como Jesús el carpintero, porque José su padre, era carpintero, entonces por 30 años trabajó ayudándolo en la carpintería. Muchos dicen que era un trabajo pues no tan pagado, pero se estudia y se sabe que la carpintería en ese tiempo era muy buen pagada. Entonces estamos hablando de que la vida de Jesús pues, o sea, fue una buena vida. Y yo escuchaba eso también en una predicación, de que la vida de Jesús fue buena vida, o sea, pero qué centrado estaba Jesús en decir, ok, yo sé que mi papá José me dio riqueza, se podría decir así, me dio bienestar y me dio un lugar para vivir, me dio un trabajo, pero ahora me toca hacer lo que mi padre me mandó a hacer. Ahora me toca en este momento vivir para mi padre y hacer lo que mi padre pidió y también cumplir mi propósito de vida, que es morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Entonces me llamaba tanto la atención esto, que Jesús era un carpintero porque aprendió el oficio de su papá y vivía bien, pero aún así él ya sabía que tenía un propósito más allá. Y a pesar de que fueron 3 años, fueron los 3 años que cambiaron la existencia de toda la humanidad. Porque incluso ellos estaban en delitos y pecados. Y me impresiona tanto porque los judíos sabían que eran el pueblo escogido de Dios, pero aún así ellos mismos ya estaban en condenación. O sea, aún así ellos mismos puede que lleguen al infierno si no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, porque dice que a los suyos vino, o sea, se refería al pueblo de Israel, mas ellos no le recibieron. Fueron pocos los que creyeron en él, a comparación de todo el pueblo judío que había en ese entonces. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de las pruebas científicas que hay. Y hay 2 historiadores, que uno se llama Tácito y uno se llama Flavio Josefo. Y investigué un poquito sobre esto porque la verdad es que mi fuerte es la historia. Me encanta la historia. Soy fan de lo que son las ciencias sociales y pues sí me llamó un poquito la atención. Entonces empecé a investigar y empecé a leer, y estos hombres hablan o dan referencia de que Jesús existió, pero mucha gente piensa que no, porque no está el cuerpo como tal, o sea, no hay restos de esa persona, no hay restos de la persona de Jesús, pero es por lo mismo de que él murió en la cruz y resucitó al tercer día, o sea, no murió, él resucitó. Tácito nos habla, bueno, es en sí un pequeño pedazo. Me gustaría leérselos, pero la verdad es sí está larguito. Pero en sí él está narrando una queja contra los romanos. Sabemos que en ese entonces la Biblia nos menciona que los romanos estaban como gobernadores incluso en el pueblo judío. O sea, quiere decir que había una cautividad en los judíos, que había una cautividad en el pueblo de Israel, y quienes tenían el mando en ese momento era el pueblo romano. Entonces este hombre, que no es cristiano, también narraba esa gobernatura, ese poder que tenía el imperio romano entre los judíos. Entonces él se quejaba y decía, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué qué tantas cosas malas les hacen los judíos? Y empieza a hacer una serie de narraciones. Dice, los sometieron nada más porque pensaron que ellos los ofendían. Dice, muchas veces los ofendieron, muchas veces el pueblo de Israel, los judíos eran odiados y por los romanos, y por eso llamaron a este grupo los cristianos. Hablaba de cierta parte de los judíos que no iban a favor del imperio romano, no estaban haciendo lo que ellos les pedían y iban en contra de todo lo que ellos hacían. Entonces él se queja y dice, pues no que ustedes eran buenas personas, pues no que ustedes tienen el poder de esto, ¿por qué los someten o por qué creen que ellos nada más están haciendo las cosas mal? ¿Por qué es tan difícil de aceptar a este tipo de gente? Y también menciona que
a este grupo de cristianos se les llamaba así porque en esa época se seguía a un tal Cristo. Este hombre lo escribió 10 años después de la muerte de Jesús. Eso es lo que yo tengo entendido. Y dice, los odiaba, los llamaban cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Ok, este hombre está hablando de Poncio Pilato, mismo hombre que se habla en la Biblia, y está hablando de un gobernador que es Tiberio, que en ese tiempo también gobernaba. Y Tiberio fue gobernador justamente en los tiempos de la crucifixión. Y quien gobernaba en ese entonces, cuando nació Jesús, fue Octavio Augusto. Era gobernador. Fue del año 27 hasta el 14 después de Cristo. 27 antes de Cristo y 14 después de Cristo. Fue cuando nació. Y cabe destacarte que todos esos datos que nos estás dando no son bíblicos, sino son históricos. Históricos, O sea, hablando totalmente de históricos que concuerdan o empatan con la Biblia, y es como que una manera de ahí respaldar. Así es. Y murió en los tiempos de Tiberio, dice, del 14, su gobierno fue del 14 después de Cristo y hasta el 37 después de Cristo. Algo que me llama la atención de la historia es de que siempre está un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, quiere decir que este personaje realmente existió porque marcó la vida incluso hasta en nuestra historia. O sea, Sí, muy claro. aparte de lo cristiano, muy aparte de las creencias, marcó toda nuestra existencia. ¿Por qué? Porque dice antes de Cristo y después de Cristo. No creo que nada más lo hayan puesto porque sí, sino que fue un personaje importante en la humanidad. Esto me llamó mucho la atención. Y hace poco, bueno, yo creo que fue el año pasado, que mencionaba estos ciertos años y decía antes de Cristo y después de Cristo, y alguien de mis alumnos me preguntaba, entonces si existió como para que sea antes de Cristo o después de Cristo, o quién es ese Cristo que se menciona siempre en los años de la historia. Ese es el mismo Cristo que los cristianos predican. Y esto me llamó mucho la atención de eso. O sea, quiere decir que también hay otra prueba científica. Bueno, esto hablaba Tácito, que era más que nada una exclamación de coraje tal vez, o simplemente hacerle ver al pueblo romano que pues no era tan bueno como ellos decían, porque sí había un grupo de cristianos, porque los mismos romanos así les llamaron porque eran seguidores de Cristo. Y pues menciona a este gobernador y menciona a Poncio Pilato, y sabemos que Poncio Pilato fue quien condenó prácticamente a Jesús, pero después él dijo, a ver, yo no lo condeno porque yo no he visto que él haya hecho algo malo. Eso es lo que conocemos de la historia de Jesús en la Biblia, pero este hombre Tácito, que escribió 10 años después de la muerte de Jesús, también lo menciona. O sea, quiere decir que está en la historia, incluso pues fuera de la Biblia. Este otro hombre, Flavio Josefo, él sí era de familia judía, pero no todos los judíos eran seguidores de Cristo. Por eso se menciona que este hombre no era creyente. Pero este hombre habla de Jesús. Él está narrando uno de sus libros y habla de los testimonios es un testimonio flaviano. ¿Por qué? Porque hablaba de todas las cosas que los judíos habían tenido como extraordinarias y las no extraordinarias, como una tipo crónica de los judíos. Entonces, en esta parte del testimonio flaviano, él menciona que había un Cristo, y dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Él solamente está narrando la historia de sus antepasados. También fueron años después de la muerte de Cristo. Él solamente está narrando lo que los demás le habían contado con la historia que él había crecido de los judíos. O sea, que le habían asegurado que existió un tal Cristo que había hecho milagros
impresionantes, increíbles y que había jalado a muchos judíos. Pero algo que menciona aquí es si podemos llamarlo hombre, o sea, porque no se sabía si era un hombre como tal o quién era, porque no lo vio él, no lo experimentó él, pero como hablaban era algo impresionante, era algo increíble, pero nosotros creemos y sabemos que Dios era 100% hombre y 100% Dios. Por eso dice que se encarnó a sí mismo, o sea, se hizo hombre así de carne y hueso para vivir lo que nosotros vivimos, porque Él nunca dijo, ay no, a mí no me va a dar una enfermedad porque yo soy Dios. No, tuvo que padecerla, incluso tuvo que padecer hambre. Y también durante ese tiempo de hambre donde estaba ayunando, también fue tentado. O sea, así como nosotros los humanos, eso es lo que dice la Biblia, pero este hombre también lo menciona, dice, aquel hombre, y si es que se le puede llamar hombre. Y menciona muchas otras cosas de Jesús en un solo párrafo, y también vuelve a mencionar a los romanos, que también pues que no entendía por qué ellos habían hecho tal cosa, pero también menciona a los del Sanedrín. ¿Quiénes eran los del Sanedrín? Eran parte del pueblo judío, de los que estaban como líderes de las sinagogas, y como ellos no podían condenar a Jesús porque ellos eran paz y amor, pero aparte ellos no podían condenar a alguien que estuviera haciendo las cosas bien. Por ejemplo, ellos se regían por la ley de Moisés. Podían condenarlo si es que esa persona estaba en contra de la ley de Moisés, pero vemos que Jesús no estaba en contra de la ley. Entonces ellos no podían darle una condenación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van ante Poncio Pilato, van ante los romanos y le dicen, ¿sabes qué? Este hombre está diciendo y está convenciendo a la gente que no le den a César los tributos. Entonces es cuando Poncio Pilato anda buscando a Jesús y manda a traer a Jesús, y es así como se da el caso de que pues llega a oídos de los romanos que Jesús hacía cosas en contra de la ley romana. Pero esto lo hicieron los del Sanedrín pues para lavarse las manos, pero porque ellos estaban molestos de que Jesús dijera que era el rey o que era hijo del rey, porque ellos llegaron con esta noticia. Y Flavio Josefo también narra en este capítulo, en el testimonio flaviano, que sí se dijo eso y que sí pasó eso, que en sí los que dieron la condenación a la muerte en una cruz era el pueblo romano, porque ese era el castigo de ellos ante un malhechor, no era de los judíos, era del pueblo romano, era del gobierno romano. Entonces por eso dice que los romanos fueron quienes lo mataron, pero en sí quienes lo acusaron fueron los del Sanedrín. Este hombre está diciendo que no den los tributos a César y que todavía él es el rey, o sea, como metiendo cizaña para Sí, que lo claro. condenaran. Entonces estos dos hombres científicamente nos narran eso, nos narran que sí hubo un Cristo. Y yo solo quisiera ahí hacer una pausa. Veíamos en el de la persona anterior de cómo incluso había marcado la historia y dice un antes de Cristo y después de Cristo. Me impresiona mucho esto porque hay miles de personas que murieron de esa manera, crucificados. Pero no hay ninguno que diga como que muerte de... Incluso con Jesús murieron otras dos personas. Y no tienen su nombre, sino es solo el nombre de Cristo. Y eso debe de hacia nosotros tener un peso. Entonces, de cómo está ahí plantado, simplemente puesto. Así es, sí. Sí. Esto me gustó mucho leerlo. Una, porque me gusta la historia, y otra porque en la misma historia se ven destellos. O sea, sí, en la misma creación se ven destellos de la gloria de Dios en cosas que, o sea, como una planta puede nacer de la tierra y por qué la tierra es fértil y por qué hay tierra no fértil. Y muchas cosas así que lo vemos en la creación, pero también en la historia vemos que sí hubo esas señales de que Cristo existió, que Jesús existió. Y bueno, pues como todo hombre de carne y hueso, también tuvo una familia, como lo habíamos dicho al principio, tuvo a su padre José. En realidad él no era de José, era del Espíritu Santo que lo puso en el vientre de María. Pero José era un buen hombre que aceptó a María estando embarazada. Ya sabemos la historia, Dios manda al ángel a hablar a José. Pero bueno,
José y María se casan al último, como quiera, tuvieron su familia, tuvieron hijos, y es ahí donde nacen los hermanos de Jesús. Y también creo que se mencionan 2 hermanas, nada más que no se mencionan los nombres, pero tuvo hermanas de este matrimonio de José y María. Muchos dicen que son medios hermanos, pero no, son hermanos. ¿Por qué? Porque eran de la misma madre. Nada más con diferencia que Jesús era hijo del Espíritu Santo, bueno, hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Y pues así hay muchas más pruebas. Vemos como la religión cristiana va trascendiendo, los seguidores de Cristo y la historia va trascendiendo y van teniendo cambios. Por ejemplo, a lo largo de los años se transformó el cristianismo y ya no fuimos, y fueron muchas cosas tomadas como originales que no eran originales. Por ejemplo, el catolicismo. Muchos se creen que es la religión de raíz, la religión original, que de ahí es donde nacen la rama de los cristianos evangélicos, pero no es así. Más bien, esa religión cristiana católica, porque también se decían seguidores de Cristo, nace en el tiempo de Constantino. Todo esto, pues obviamente los cristianos que eran seguidores de Cristo, de Jesús, se les llamaba así por esa misma razón, no tenían una religión como tal, pero Constantino, queriendo agradar a los demás, crea esta religión junto con los obispos y ya les da un nombre como tal y les llaman cristianos evangélicos, o hablan del evangelio, que el evangelio es dar buenas nuevas, y que hasta ahorita pues nosotros también lo implementamos, y es de ahí también donde salen los evangelios canónicos y los evangelios, ay, se me fue la palabra. Bueno, los que no vienen en la Biblia, los apócrifos, los evangelios apócrifos. Los canónicos, pues son los del canon, los que hablan de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios que conocemos de la Biblia, y es de ahí donde se nos narra más de la historia de Jesús, que también estos hombres escribieron después de muchos años de la vida de Jesús. Pero también fue porque oyeron, igual que Flavio y que Tácito. Pero me llama la atención que muchos piensan que la religión católica es la raíz, es la original, y de ahí salen los evangélicos. No. Primero vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, resucitó, y de ahí parten todos los cristianos. Nada más que este hombre, Constantino, pues quería como que abrazar todas las religiones. Y es ahí en esta situación donde se les da pie al catolicismo o al cristianismo, se les hace una religión, ya empiezan a ver los obispos que el santo tal, que San Mateo, y empiezan a hacer todo sistema de los santos, Judas, etcétera, la Virgen María, porque fue la madre de Jesús, y vemos todo esto, pero en realidad no es el origen sino más bien se crea después de muchos años esta religión. Y pues bueno, también hablando de los símbolos, pues la simbología no siempre tampoco es tan certera. Por ejemplo, la cruz, pues sabemos que Jesús murió en la cruz, pero la cruz no simbolizaba a los cristianos. En ese entonces lo que simbolizaba a un cristiano era el ancla o el pececito. Porque en realidad la cruz era no me acuerdo qué religión era, pero era de un hombre que adoraba a un dios, pero en la cruz estaba un cuerpo humano con la cabeza de un burro. Entonces esa imagen, de ahí sacaron muchas imágenes de Jesús en la cruz del Calvario. Y hablando sobre la cruz, vamos a la crucifixión. Muchos dicen que como no hubo cuerpo, no hubo restos, no hubo nada de eso, pues no existió Cristo o no existió Jesús. Pero bueno, aquí el punto es de que Él prometió resucitar al tercer día y lo hizo, pero obviamente no era que iba a desprenderse su espíritu del cuerpo, sino más bien que iba a resucitar con todo el cuerpo. Pero ya no era un cuerpo de carne y hueso, sino un cuerpo glorificado. Quiere decir que Él podía traspasar paredes, por eso mucha gente cree que es un fantasma o que fue una leyenda porque lo vieron así como un espíritu, pero no. En la Biblia se menciona que visitó a sus discípulos mientras ellos habían decidido pescar,
les hace un milagro a través de la pesca milagrosa y después come con ellos. Un fantasma no puede comer. Después se presenta a más de 500 personas, después se presenta ante Tomás y deja que toque sus heridas porque Tomás no creía. Entonces le dice: Tomás, mira, aquí estoy, toca mis heridas, toca los orificios de los clavos y toca aquí mi costado, que ahí fue donde traspasó la espada. Entonces podemos ver que Jesús había resucitado con su cuerpo, con todo y su cuerpo, pero ya no era un cuerpo de carne y hueso, sino un cuerpo glorificado. No era un fantasma. Entonces podemos ver que es real. Después vemos como Dios obrando, nos deja el Espíritu Santo, y es ahí donde dice: y recibiréis poder cuando hayas recibido sobre vosotros el Espíritu Santo. También cuando se despide de sus discípulos les dice: no van a estar solos, van a estar con el Espíritu Santo, su amigo, su consejero, su consolador. Sí. Y es ahí. También lo vemos, vemos la Trinidad cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, perdón. Es Jesús entrando a las aguas, luego se escucha la voz de Dios, del Padre, diciendo: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y después pasa una paloma, que es el Espíritu Santo, la representación del Espíritu Santo. Y vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que esto fue real y se cumple todo lo que hemos visto, y se cumplieron las profecías también de los profetas también en la historia. Excelente. Y listo, hemos concluido con este video, pero antes me gustaría añadir que creo que la mejor prueba de que puedas como comprobar que Dios es real, que Jesús existe, es que tú lo puedas vivir. ¿Cómo es esto? Con una oración sincera de Dios: quiero ver que eres real. Jesucristo, quiero que hagas un cambio en mi vida, porque la manera en la que hace y transforma la vida es increíble y te da un propósito para tu vida. Entonces sí, espero hoy te lo hayas disfrutado. Gracias, Jamie, por estar aquí, y porque a pesar de tantas fallas aquí seguimos. Y sí, realmente espero que te lo haya gustado. Si es así, le puedes dar un like, lo puedes compartir, y nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Bendiciones. Bendiciones.